Muy bien, pues sin más creo que vamos a empezar, aunque se está incorporando todavía algunos de los asistentes. Bueno, lo importante es ser puntuales. Bien, os recordamos que es importante que mantengáis los micros cerrados para que no haya ningún tipo de interferencia en el audio. Podéis activar la cámara si queréis. Yo tengo configurada la pantalla y no la voy a ver. Y recordaros que tenéis el chat disponible, tenéis el chat a vuestra disposición para ir comentando aquellas consultas o aquellas incidencias que puedan surgir. Mi nombre es Mara Rodríguez Hermida. Quiero agradeceros, por si después me olvido al final, a todos vuestra asistencia y quiero agradecer especialmente a mis dos compañeros, a María Piñas y Jacobo Molina, que están por ahí detrás velando para que todo funcione. Son ellos los que os van a ir dando respuesta también a través del chat a aquellas incidencias, cuestiones que puedan surgir y irán también resolviendo algunas dudas que lo puedan ir haciendo ya. Insisto, no se pueden hacer preguntas durante el webinar para no perder el hilo y las resolveremos al final. Importante lo de los micros, por favor. Tengo un problema, no sé por qué no se me están pasando las transferencias. Voy a ver por qué. Un segundo. Ahora. Bien, pues empezamos. Por favor, micros apagados, que si no hay mucha distorsión y yo me pierdo un poquito. Bien, ¿cuál es el objetivo de este webinar? El objetivo fundamental es dar respuesta a muchas de las cuestiones que nos llegan de los fabricantes a través de nuestro correo electrónico y que no siempre damos respuesta con la celeridad que nos gustaría. Y aquí quiero explicaros un poco el porqué a modo de disculpa, porque realmente nosotros tenemos un procedimiento de consultas que nos obliga a dar respuesta, en primer lugar, y en un plazo determinado de 15 días, a las consultas que vienen, que tienen origen en proyectos que están en marcha, en proyectos que están en curso. Por tanto, esa es nuestra prioridad, dar respuesta a nuestros clientes y, en segundo lugar, contestar todas aquellas consultas que nos llegan de fabricantes, de constructores, de promotores, que digamos que no estarían dentro de ese procedimiento y por eso a veces, bueno, pues tardamos un poquito más en contestarlas. Si hiciésemos un repaso a todas vuestras consultas, digamos que las podríamos resumir en estas tres, que son: ¿puedo certificar mis productos con BREEAM? ¿Por qué hay diferentes exigencias en los manuales de BREEAM? O ¿cómo conseguir que mis productos o materiales se valoren en BREEAM? Este es el objetivo fundamental de hoy. Lo vamos a explicar en 4 secciones. En primer lugar, vamos a hacer un breve repaso de BREEAM. Probablemente muchos de los que estéis hoy aquí ya hayáis asistido a webinars que hemos tenido semanas atrás, que tienen un enfoque más generalista de explicar cómo funciona BREEAM en términos generales, pero por si alguno de vosotros no habéis asistido, creemos importante repasar, digamos, esos conceptos fundamentales de BREEAM, esos fundamentos fundamentales, sobre todo porque la terminología que vamos a utilizar nos va a ser muy útil para después las siguientes secciones. La siguiente sección vamos a explicar el porqué de los materiales en BREEAM, cuáles serían los fundamentos, lo que hay detrás sobre todo de la selección y compra de materiales en BREEAM. Después veremos
¿Cómo se traduce eso en nuestros requisitos? Es decir, cómo abordamos esa estrategia, esos principios dentro de nuestros requisitos y dentro de nuestros manuales. Y cerraremos con unas conclusiones y luego dejaremos unos minutitos para aquellas consultas que tengáis. Fundamentalmente responderemos a aquellas consultas de naturaleza más general. No entraremos, no podremos entrar tan en detalle en los requisitos, perdón, que mis compañeros me han pedido que grabase y no lo estaba haciendo, en aquellas cuestiones o requisitos más técnicas que quedarán recogidas en el chat y os daremos respuesta en los próximos días. Bien. Como decía, vamos a hacer una breve introducción al porqué de BREEAM, de dónde viene. Este es un mapa general de todos los certificados de construcción que hay en el mundo. Como veis, son bastantes, la mayoría, digamos que tienen un enfoque más nacional, y los que principales o los que tienen un alcance más internacional, seguro que a todos os suenan, son BREEAM y LEED. BREEAM tiene origen en Reino Unido, fue el primer certificado que surgió en todo el mundo y poco después surgió LEED. Son dos certificados muy parecidos, que digamos que la forma de trabajar o el funcionamiento es muy parecido. Tienen cada uno sus características, sobre todo ya si hablamos de cuestiones más técnicas, en las normas en las que se basan, pero los fundamentos son muy parecidos. Y al final todos estos certificados, todo este abanico de certificados, lo que busca es un poco transformar el sector, ¿no? Hacer palanca para este sector en el que trabajamos, que es un sector tan complejo, en el que hay tantos agentes de diferentes naturaleza, consigamos entre todos contribuir a que nuestro sector sea más sostenible. ¿Y de dónde viene BREEAM? Bien, BREEAM nace, como decía antes, en Reino Unido, allá por los años 90, surgió en un centro, probablemente un referente a nivel mundial en la investigación y desarrollo específico orientado al sector de la construcción. Una de sus áreas de actuación es BREEAM y toda la metodología en el sentido más amplio, pero tiene otras áreas, abarca otras áreas que tienen mucho que ver con los materiales, con cómo se comportan los materiales, con análisis de ciclo de vida, con certificación de producto, con análisis de temas de fuego. BREEAM, como os decía, surge en los 90 y un poco el germen fue cuando en los 90, que todavía no se hablaba de la sostenibilidad en el sector de la construcción, el germen fue pensar en cómo se podía mejorar la salud y el bienestar en un edificio de oficinas. O sea, cómo se podía mejorar la salud y el bienestar para las personas que ocupan un edificio de oficinas, y a raíz de ahí, de ese germen de pensar en la salud y el bienestar, que estaba un poco relacionado con todo lo que se hablaba en aquellos momentos del edificio enfermo, eso fue avanzando, se fue ampliando, se fue incorporando más cuestiones que tienen que ver de forma más transversal con todo el concepto, con toda la definición de sostenibilidad. Por tanto, el primer manual que surgió de BREEAM es un manual que era específico para un edificio de oficinas, y a partir de ahí fueron desarrollando todas las demás metodologías que tenemos hoy en el mundo. Va un poco lento esto. Perdonad porque no me pasa la transparencia. Bien. Como os decía, BREEAM surgió en Reino Unido en los años 90, fue el primer certificado en el mundo. A día de hoy se han emitido más de 500.000 certificados a lo largo de todo el mundo. Está presente en 86 países, como ahí veis.
Los países que están marcados en un verde más clarito son aquellos países en los que hay edificios certificados con BREEAM, y los que están marcados en color más oscuro son aquellos países en los que hay una entidad que le llamamos operador nacional. En este caso, en España, somos el Instituto Tecnológico de Galicia, que somos el centro, la entidad acreditadora en España para poder certificar edificios bajo el paraguas de BREEAM. Otro de nuestros valores o otro de nuestros vectores es esa adaptación local. ¿Y qué queremos decir con eso? Pensamos, si hay un cuerpo de requisitos, un core de requisitos globales comunes a todo el mundo, es verdad que lo importante es que esos requisitos se adapten, un poco se bajen al terreno de cada país, teniendo en cuenta pues la normativa, las buenas prácticas constructivas, las diferentes formas de vivir, temas como la climatología. Y eso es lo que hacemos nosotros, el ITG en España, que es adaptar las metodologías de BREEAM a través de grupos de expertos, de todas las que cubren todas las materias que están recogidas en BREEAM, para poder trasladar ese cuerpo de requisitos internacional a nuestro país y que tenga sentido esas exigencias o esas cuestiones que valora BREEAM en nuestro contexto. El emblema o nuestra filosofía es esa, pensar global, o sea, hay unos parámetros globales comunes a todo el mundo, pero los tenemos que aterrizar a nivel local. Y el tercer vector importante y que nos diferencia es, y que tiene que ver con nuestra independencia. Nosotros somos la entidad que acredita, entidad acreditadora que concede o no el certificado, pero entre nosotros y el cliente hay un agente intermedio que nosotros le llamamos el asesor BREEAM, que es el que está en contacto con el cliente, es el que asesora al cliente, y los asesores BREEAM al final son profesionales del sector, podemos hablar de arquitectos, ingenieros, aparejadores, que se forman en nuestra metodología y son los que realmente hacen el trabajo de evaluación, definen con el cliente la estrategia a seguir y están en relación con el cliente para garantizar esa independencia, que entre BREEAM, TG, entidad acreditadora y el cliente haya un elemento intermedio que garantice esa independencia. Además, en nuestro caso, los asesores BREEAM en España están acreditados con la norma 17024, acreditados por ENAC, que es una norma que certifica el trabajo que hace el asesor. Para nosotros, y bueno, tenemos esta foto para que le pongáis cara. Esta es una foto que hacemos en un encuentro que celebramos todos los años normalmente en Madrid, en el que definimos un poco las estrategias de BREEAM, analizamos los puntos débiles, hacia dónde tenemos que tirar, etcétera. Y buena parte del éxito de que el 90% de los proyectos de BREEAM finalicen con un certificado, o sea, no se caigan, no se desanime el cliente y que sigan hasta el final, radica en ellos, ¿no? El éxito viene también por estos agentes, por estos asesores que están distribuidos a lo largo de todo el territorio, ¿no? A lo largo de todo el país. Ahí podéis ver la cifra, hoy tenemos 129. Bien, ¿y cuáles son las? Ahora os voy a repasar un poquito las características principales de BREEAM. Bien, BREEAM, una de las características es que tiene un enfoque holístico. ¿Y con esto qué queremos decir? Que va más allá de la energía, es decir, la energía es muy importante, es un vector que tiene una importancia en BREEAM, pero cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que tener en cuenta muchos otros factores, que nosotros los agrupamos en cajas temáticas, que es lo que llamamos las categorías ambientales. En esas cajas temáticas hablamos de gestión, que aquí estaría todo lo que tiene que ver con la gestión de la obra constructora, como la gestión del edificio una vez que está en funcionamiento. Está la categoría de salud y bienestar, que se ocupa de garantizar la salud y el bienestar de los que ocupamos un edificio. Al fin y al cabo, el 90% de nuestro tiempo estamos en un espacio cerrado, ya sea en nuestra casa, en una oficina o en un centro de ocio, por ejemplo. Otra de las categorías es transporte. La categoría de transporte lo que busca es reducir las emisiones
derivadas de todos los procesos de movilidad que surgen a raíz del edificio, que genera el edificio. La categoría de agua lo que busca es reducir el consumo de agua potable. La categoría de materiales, que es en la que nos vamos a centrar hoy un poquito más. Luego estaría la categoría de residuos, que tiene que ver, su objetivo es reducir los residuos tanto durante la construcción de la obra como durante la ocupación del edificio, una vez que el edificio ya está en uso. Luego está la categoría de uso de suelo y ecología, que podemos decir que es la categoría verde por excelencia, que es la categoría que busca fomentar, por ejemplo, la biodiversidad o no pervertir suelos en los que previamente no se había urbanizado antes. Y luego estaría la categoría de contaminación, que es esa categoría que es un poco cajón desastre, donde estarían todas las contaminaciones que puede generar nuestro edificio. Hablamos de emisiones de NOx, hablamos de contaminación lumínica, de contaminación acústica, etcétera. Este es un poco el resumen de lo que está dentro de cada una de nuestras categorías. Cuando decimos que vamos allá de la normativa es porque una de las características de estos procesos de adaptación que hacemos de los manuales internacionales es una adaptación primero normativa. Es decir, tenemos que analizar la normativa que hay en España y a partir de ahí nosotros definimos ese punto de partida, o sea, esa línea de salida. Estamos siempre por encima de la normativa, de la legislación que ya hay en cada país, en nuestro caso en España. Más allá de la obra nueva, bueno, pues porque BREEAM, además de certificar obra nueva, también certifica otro tipo de intervenciones, como puede ser una rehabilitación, como puede ser el acondicionamiento de un local, si pensamos en un centro comercial, que el promotor hace la estructura del edificio, pero luego el inquilino, el operador, es el que acondiciona su local. Bueno, BREEAM también permite certificar esa tipología. Cuando decimos que vamos allá de los edificios, porque BREEAM certifica todo el entorno construido, es decir, podemos certificar edificios, sí, como he dicho, pero también podemos certificar urbanismo, o sea, intervenciones urbanas a escala urbana, e incluso nosotros es un manual que todavía no tenemos desarrollado, pero se pueden certificar a nivel internacional también infraestructuras. Antes os decía que BREEAM tiene un enfoque holístico y también tiene que ver ese enfoque holístico con el ciclo de vida. BREEAM, digamos que evalúa la sostenibilidad de todo el ciclo de vida del proceso constructivo. Hablamos de certificar un master plan, o sea, el punto de partida, y después podemos certificar edificios. Edificios por dos vías. Podemos certificar la construcción del edificio o cómo está diseñado ese edificio, y eso sería un certificado provisional, o podemos certificar de forma cómo se ha construido ese edificio de acuerdo a las intenciones que se había diseñado. Con eso conseguiríamos el certificado final. Y para cerrar ese círculo del ciclo de vida, podríamos certificar un edificio en uso, un edificio existente, que ya están en uso, que ya hay personas trabajando, por ejemplo, un edificio de oficinas, y cómo se comporta ese edificio en términos de sostenibilidad. Si eso lo trasladamos a nuestros esquemas, o dicho de otra manera, a nuestros manuales técnicos, pues tendríamos 4 manuales técnicos, que son el manual de urbanismo, el manual de construcción, que el manual de construcción lo podemos resumir para se puede aplicar en tipologías no domésticas. Hablamos de certificar un centro comercial, un edificio de oficinas, un hotel, una residencia de estudiantes, etcétera. Todo aquello que podemos definir como no doméstico. Si queremos certificar edificios de vivienda de cualquier tipología, en bloque, unifamiliares, pareadas, adosadas, tendríamos que utilizar el manual que nosotros le llamamos manual vivienda. Y para cerrar ese círculo del ciclo de vida, tenemos otra metodología, otro manual que le llamamos en uso, que certifica la operación del edificio, cómo funciona un edificio existente en términos de sostenibilidad. Aquí os voy a explicar un poco cómo es nuestra estructura
pero sobre todo para que entendáis nuestra terminología, que nos va a ser útil para las secciones que vamos a ver después. Como decía, tenemos unos esquemas de certificación, 4 en España, que se traducen en un manual técnico. Cada uno de los esquemas está estructurado en las cajas ambientales, en las categorías ambientales. Las categorías ambientales normalmente son las mismas, hay alguna variación, por ejemplo, en el manual de BRIAM Urbanismo, pero al final están como organizadas de otra manera, pero en los objetivos globales son los mismos. Dentro de esas categorías hay un número N determinado de requisitos, que pueden ser de 3 a 10 requisitos que establecen el objetivo que hay que cumplir. Y esos requisitos contienen una puntuación. Bien, BRIAM es un sistema que está basado en un sistema de puntuación muy sencillo, es decir, no hay ninguna herramienta de cálculo compleja en el que haya que meter muchísimos datos y que después no sabemos cómo calcular la puntuación. No, en BRIAM los requisitos tienen asignada una puntuación, que las podéis consultar en nuestro manual técnico, y la forma de hacerlo, que luego lo voy a explicar, es muy sencilla. Esos requisitos, a su vez, están ordenados en criterios de evaluación, que son los que nos van a definir qué es lo que tenemos que cumplir para conseguir la puntuación. ¿Vale? Requisitos y criterios de evaluación. Cuando hablábamos de las ponderaciones ambientales, os decía que, o cuando hablábamos, mejor dicho, del enfoque holístico de BRIAM, hablábamos de que el tema energético en BRIAM es importante, y esto es porque en BRIAM hay una categoría específica para energía, que es la categoría que tiene más peso. Es decir, por resumirlo de alguna manera, todos los requisitos que hay en BRIAM, que están dentro de las categorías, no valen lo mismo. Es decir, hay unas categorías que tienen una ponderación, un peso, porque las consideramos en base a su importancia. Por tanto, los requisitos de energía van a valer más, los puntos de energía van a valer más que el resto de las categorías, de los requisitos que estén en el resto de las categorías. Digamos que las 3 más importantes son, en términos de ponderación ambiental, son energía, salud y bienestar y materiales. Pero es verdad que aunque hay una categoría específica de materiales, los materiales al final contribuyen en gran medida en la mayoría de las categorías. Por ejemplo, si hablamos de energía o la eficiencia energética de un edificio, todo lo que tiene que ver con la envolvente, por ejemplo, el peso, la importancia está en los materiales. Pero hoy nos vamos a centrar en la categoría de materiales, en entender el porqué de la categoría de materiales, y fundamentalmente nos vamos a centrar en aquellos requisitos que, digamos, tienen mayor peso o contribuyen, no mayor peso, perdón, que contribuyen de forma directa. Como os decía antes, BRIAM es basado en un sistema de puntuación muy flexible, y aquí podéis ver de forma resumida cómo sería la fórmula de cálculo. Cada puntuación vamos sumando los puntos por categoría, a esos puntos les pasamos el filtro de la ponderación ambiental y con esto conseguiríamos una puntuación final, teniendo siempre en cuenta previamente que hay unos requisitos mínimos, unas exigencias mínimas para garantizar unos mínimos en términos de sostenibilidad. Bien, una vez que conseguimos esa puntuación final, se traduce en una escala. Esto de la sostenibilidad no es un blanco-negro o un edificio es sostenible o no lo es, no. BRIAM propone una escala de puntuación en función de los puntos que se vayan sumando, que se vayan consiguiendo, que se traduce en correcto, bueno, muy bueno, excelente y excepcional, y que en nuestro caso tiene forma o cobra forma en forma de estrellas. Pues un correcto tendría 1 estrella y un excepcional tendría 5 estrellas. Bien, con esto hacemos un breve repaso, creo que lo he hecho muy rápido, pero insisto, podéis consultar todos los webinars que hemos hecho a lo largo de estas semanas, que las presentaciones creo que
que van a estar, si no lo están ya, disponibles en nuestra web. Bien, el siguiente bloque que vamos a abordar es en el que vamos a explicar, también muy breve, un poco los fundamentos, qué hay detrás de la categoría de materiales o sobre todo qué hay detrás de la selección y adquisición de materiales por parte de BRIAM. Está claro, es evidente, ¿no? Lo decíamos antes, los materiales están en una categoría ambiental, pero tienen un impacto o contribuyen en gran medida a todos los impactos que a lo largo de todo el ciclo de vida de un edificio, impactos cuando hablamos de sostenibilidad, impactos ambientales, sociales y económicos. Y BRIAM lo que busca, o sea, el principio de BRIAM es fomentar que se consideren de forma global, de forma integral los materiales de construcción, usando para eso enfoques robustos de base científica para todo el entorno construido, es decir, para todos esos esquemas o todo ese ciclo de vida que en BRIAM se traduce en esquemas de certificación. Estos principios que tienen que ver con la selección y adquisición de materiales los podríamos agrupar en 4, que son aprovisionamiento responsable, análisis de ciclo de vida. El tercero sería cómo se comporta el material durante el uso del edificio y habría un cuarto apartado que tiene que ver con la innovación. Bien, el primer aspecto, el aprovisionamiento responsable, no cabe duda que los fabricantes estáis envueltos en procesos complejos de compra y de adquisición y de cadena de suministro de alcance internacional, que eso puede conllevar, o no, pero en muchos casos podría conllevar unos riesgos que implican impactos negativos, ¿no? Impactos ambientales negativos. Lo que busca BRIAM o lo que promueve BRIAM es el uso de certificaciones de aprovisionamiento responsable que al final den una garantía al equipo de diseño cuando selecciona esos materiales, de forma que esos riesgos, esos impactos negativos se minimicen lo máximo posible. Y BRIAM reconoce estos sistemas de certificación en base al alcance, al rigor y sobre todo que sean auditables, es decir, que estén verificados por una tercera parte, no tanto en la cuantificación de los impactos. La cuantificación de los impactos es un aspecto que valoraríamos o que se tendría en cuenta en este segundo principio de la selección y aprovisionamiento de materiales, que tiene que ver con el análisis de ciclo de vida. Es verdad que a medida que la legislación en tema de eficiencia energética está consiguiendo que los consumos de energía operacional disminuyan, cobra más importancia tener en cuenta todos los impactos que van a estar incorporados a todo el ciclo de vida del edificio que tienen que ver con los materiales. Para ello, lo ideal o la mejor metodología sería hacer un análisis de ciclo de vida del edificio que nos permitiese cuantificar todos esos impactos y, de alguna manera, poder compararlos a la hora de determinar cuáles son los impactos o los productos, por decirlo de alguna manera, que tienen un menor impacto, ¿no? Y esto es importante en el momento de la selección de productos en fase de diseño, ¿no? O sea, cuantificar, comparar esos impactos ambientales y ya el estado ideal sería pues tener esa información para todos los edificios y que pudiésemos comparar el rendimiento de los edificios pues en España o incluso a nivel nacional. Para eso, digamos que ese es el estado ideal, ese es el objetivo de este principio en BRIAM, pero tenemos que ir dando pequeños pasos para poder llegar ahí, ¿no? O sea, ahora mismo no tenemos información o la información no es del todo homogénea para poder llegar
a hacer un análisis de ciclo de vida robusto, que nos cuantifique, fiable, que nos cuantifique todos los impactos. Por tanto, BRIAM, digamos que aporta o propone, dicho de otra manera, unos pasos intermedios. Uno de los pasos intermedios es, vale, necesitamos herramientas, softwares, programas de análisis de ciclo de vida que estén parametrizados en base a las mismas reglas, en base a las mismas normas, teniendo en cuenta a la hora de medir las mismas reglas. Además, necesitamos que los profesionales del sector conozcan estas metodologías, sepan utilizarlas, y esas son un poco las barreras que tenemos ahora mismo. Pero además necesitaríamos también que todos esos programas, todos esos softwares estuviesen alimentadas sus bases de datos con datos de los análisis de ciclo de vida que han hecho los fabricantes y que han comunicado a través de declaraciones ambientales de producto, por ejemplo, para que puedan alimentar esas bases de datos. Por tanto, insisto, el objetivo macro de este principio es poder hacer análisis de ciclo de vida robusto, que nos ayuden a cuantificar los impactos ambientales de nuestro edificio, que nos permitan influir positivamente en el diseño en el momento de la selección y adquisición de materiales, y que nos permitan, en última instancia, poder hacer comparaciones del comportamiento de edificios. Bien, el siguiente principio que estaría detrás de esta selección y aprovisionamiento de materiales sería el tener en cuenta durante la fase de diseño, a la hora de seleccionar materiales, cómo se van a comportar a lo largo de su vida útil, es decir, una vez que ya están en el edificio. Hablamos de cuestiones como durabilidad y resiliencia, de temas, por ejemplo, del coste del ciclo de vida, hacer análisis del coste del ciclo de vida. Hablamos de tener en cuenta la degradación que va a tener un material determinado. Hablamos de tener en cuenta la resiliencia del material a la hora de adaptarse a aspectos o a futuras adaptaciones del edificio, a cambios climáticos, por ejemplo, y ese, digamos que es este tercer principio es donde ahora estamos poniendo el foco, es decir, el principio 1, el aprovisionamiento responsable, y el principio 2, digamos que ya están, llevan años en el mercado está madurando, el mercado los está asumiendo, no llegamos a los objetivos macro, que es conseguir hacer un análisis de ciclo de vida, por ejemplo, pero ahora tenemos que poner el foco ya en nuevos aspectos. Y uno de los nuevos aspectos en los que BRIAM está trabajando es en el tema de la resiliencia, fundamentalmente. De hecho, en el año 2021, iba a decir, en el año 2021 se va a hacer una revisión de los manuales y la categoría de materiales desaparecerá como tal, porque entrará dentro de una categoría nueva que le llamaremos resiliencia e incluso de una que le llamaremos recursos. Es decir, vamos ya a poner el foco en el uso del edificio, en cómo se comporta el material una vez que ya está instalado en el edificio. Y por último, el cuarto principio que tendríamos en BRIAM para la selección y adquisición de materiales sería el tema de la innovación. Antes os hablaba de las categorías ambientales de BRIAM, que hay 9, pero en realidad son 10. Es decir, hay una 10ª categoría que le llamamos innovación, y lo que pretende es recoger todas esas innovaciones que se producen, que no están tipificadas en el manual, que no están en la literalidad del manual, pero que sí que se puede demostrar beneficios en términos de sostenibilidad. Y aquí hablamos pues, de buenas prácticas, de nuevos sistemas y, ¿por qué no?, de materiales innovadores en los que a veces pues, sus beneficios no se pueden reflejar a través de su análisis de ciclo de vida o de su aprovisionamiento responsable. Bien, el fin último de todo esto es promover la armonización y adopción de normas y metodologías, y a medida que éstas se vayan asumiendo,
por parte del sector, que se vayan, digamos, que el sector vaya madurando, BRIAM se irá moviendo y digamos que irá poniendo su punto de partida, lo irá incrementando. Bien, antes de pasar a cómo se trasladan estos principios a nuestros requisitos, voy a hacer aquí un punto y aparte para dar respuesta a una de las preguntas que nos hacéis con mucha frecuencia, que es ¿por qué hay diferentes exigencias en los manuales? Bien, esto es por dos cuestiones fundamentales. Primero, porque tenemos 4 metodologías, 4 manuales que tienen enfoques diferentes, que se aplican a tipologías diferentes y, por tanto, la aproximación a los requisitos va a ser diferente. Es verdad que los objetivos son los mismos. Puede haber requisitos iguales que tienen el mismo objetivo, pero que se enfocan desde diferentes puntos de vista. Aquí veis, por ejemplo, los 4 manuales que tenemos en el mercado, que es el BRIAM Urbanismo del año 2012, BRIAM de Nueva Construcción, que aplica no doméstico, del 2015, BRIAM Vivienda del 2011 y BRIAM en uso del 2014. Estos 4 manuales, sobre todo si pensamos, por ejemplo, en el de Nueva Construcción y en el de Vivienda, hay un salto temporal importante, porque otro de los aspectos que tienen que ver con las diferentes exigencias es precisamente esa, la fecha de publicación del manual, la temporalidad del manual. Es decir, cuando nosotros hacemos la adaptación de un manual, tenemos muy en cuenta, una de las cuestiones que tenemos muy en cuenta es la situación del mercado, sobre todo en el caso concreto de la categoría de materiales. Y en base a eso establecemos la exigencia, es decir, cuando publicamos el manual del 2011, prácticamente no había, por ejemplo, declaraciones ambientales de producto o nadie sabía lo que era hacer un análisis de ciclo de vida. Por tanto, no podíamos poner como exigencia valorar el análisis de ciclo de vida. Y ahí el grupo de trabajo consideró que se podían valorar o, digamos, reconocer aquellos fabricantes que tenían algún tipo de etiquetado ambiental. Si eso lo vemos en el manual de 2015, pues ya no está, es decir, en el 2015 ya habría otro contexto, el mercado ya había ido madurando, ya había muchas más declaraciones ambientales de producto. Por eso, aunque hay 2 requisitos que son iguales, que los objetivos son los mismos, la aproximación es diferente. Es verdad que el manual del 2011 parece que digamos que es un poco antiguo, por decirlo así, pero es verdad que es un manual que publicamos en un momento de situación de crisis en el sector y que prácticamente ese manual no se testó, no se analizó, no hubo proyectos certificados hasta el 2014 o prácticamente 2015. Y ese es otro de nuestras características, ¿no? Cuando adaptamos un manual tenemos que tener en cuenta la situación del mercado, pero para nosotros también es muy importante el feedback de los proyectos reales, el feedback del cliente, qué nos dicen nuestros asesores con los problemas o la problemática que están teniendo para poder evaluar o para poder conseguir puntos en determinados requisitos. Bien, este escenario de 4 manuales, este año se va a complicar más porque vamos a tener 7 manuales. Y esto es porque en breve vamos a publicar 2 manuales de urbanismo y vivienda de forma inminente y a lo largo del segundo trimestre probablemente el manual de BRIAM en uso. Y digo que se complica, sobre todo para el fabricante, porque estos manuales van a convivir, porque todavía tenemos proyectos que se van a evaluar con el manual de vivienda, proyectos que están registrados con ese manual y que están en proceso, y habrá proyectos que ya se van a tener que evaluar con el nuevo manual de vivienda. ¿Vale? Por tanto, volviendo a los principios que teníamos antes, ¿cómo se trasladan esos principios a nuestros requisitos y a nuestros manuales? Ahí podéis ver en las columnas
los 4 principios. En la primera columna os hemos puesto todos los manuales, los que tenemos vigente y los que tenemos pendiente publicación, y en los que hemos ido incorporando los requisitos que tienen que ver con cada una de esos principios, con cada una de esa estrategia. Como podéis ver, por ejemplo, en el comportamiento del material durante el uso del edificio, que tiene que ver con ese nuevo enfoque que queremos incorporar, con esas novedades que queremos incorporar a nuestros manuales, si os fijáis en el manual de vivienda del 2011, en esta columna solo había 2 requisitos, que tenía que ver con aislamiento acústico y calidad del aire interior. Y sin embargo, en el manual del 2020, que vamos a publicar en breve, ya aparecen 5 requisitos nuevos, es decir, ya aparecen cuestiones nuevas: adaptación al cambio climático, coste en ciclo de vida, diseño orientado a la resiliencia, que ya digamos que tienen que ver más con la resiliencia de los materiales. Bien, los que están en azul son esos requisitos que hoy vamos a ver un poquito más en detalle y ahora os explico por qué. Que es en esta sección, en cómo lo abordamos en BRIAM. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero, esta sección lo que pretende es dar respuesta a esa pregunta que nos hacéis con mucha frecuencia, es cómo conseguir que mis productos se valoren en BRIAM, sean valorados en BRIAM. Por eso vamos a ver esos requisitos que tienen una contribución más directa, o dicho de otra manera, en que vosotros como fabricantes tenéis mayor capacidad de influencia. Bien, esos requisitos son aprovisionamiento responsable, impacto ambiental de los materiales, que estarían en la categoría de materiales, y luego el requisito de calidad del aire interior, que está en la categoría de salud y bienestar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de una forma transversal a todos los esquemas. Es decir, yo no puedo en este webinar presentaros los 4 manuales más 3, 7 manuales, lo haríamos muy farragoso, sería un lío, y realmente lo importante es que entendáis el enfoque, que entendáis que el objetivo de estos requisitos, aunque se abordan, se aproximan de forma diferente, el objetivo es el mismo, y que tengáis en cuenta que esa aproximación diferente puede ser por la temporalidad de los manuales, por la fecha de publicación. Y luego el otro aspecto que es importante que tengamos en cuenta, que es que el enfoque de BRIAM, que lo decíamos al principio, es la contribución de forma integral, de forma global, de los materiales al edificio, al ciclo de vida del edificio. No es un enfoque a nivel producto. ¿Y esto por qué lo digo? Porque ahora cada vez es menos frecuente, pero es verdad que hace años, sobre todo cuando empezamos en España, que ya este año estamos de 10º aniversario, era muy frecuente encontrarnos comunicaciones de fabricantes que no eran del todo veraces, porque decían, por ejemplo, con mi producto se pueden conseguir 50 puntos en BRIAM. No, eso no es veraz, porque un producto solo nunca conseguiría puntos en BRIAM. Tiene que ser un número determinado de elementos o de productos, y eso nos lo va a marcar o nos lo va a detallar cada uno de los materiales. Digamos que la forma correcta de decirlo sería: mis productos X contribuyen a conseguir puntos en estos requisitos. Bien, como os decía, ahora vamos a repasar estos 3 requisitos que, digamos, tienen una contribución más directa, o en la que podéis ver cómo podéis aportar de forma más directa, o tenéis más capacidad de actuación. No vamos a entrar en el desarrollo de los requisitos de forma detallada, porque bueno, nos iríamos de tiempo. Bien, el primero de ellos es el de aprovisionamiento responsable de materiales, que era uno de los principios que hablábamos al inicio. Aquí os traigo un extracto
del Manual de Nueva Construcción 2015, para que veáis, los que no os hayáis descargado nunca de nuestros manuales, tengáis un poco claro cómo se representan. Siempre se representan igual en todos los esquemas. Siempre vamos a tener un objetivo, que es el fin del requisito, y luego vamos a tener unos criterios para conseguir ese objetivo. En el caso del aprovisionamiento responsable de materiales, el objetivo es impulsar la especificación de materiales para unos elementos que nos va a decir el manual, cuyo aprovisionamiento se haya efectuado de forma responsable. El aprovisionamiento responsable, como decíamos antes, se demuestra a través de sistemas de certificación basados en el rigor, rigurosos y auditados por una tercera parte, a los que BREEAM les establece un nivel en función de ese rigor y en función de ese alcance. A esos materiales, de los elementos principales, se les asigna un nivel de aprovisionamiento. Y en función del número de productos que tengan ese sistema de aprovisionamiento, podríamos conseguir más o menos puntos. Es decir, el enfoque es global. El enfoque tiene que haber un número determinado de productos para poder conseguir alguna puntuación. Esta escala de puntuación pues puede variar en función del manual, lo podéis ver, a lo mejor en un manual se pide para conseguir un punto más del 10% y en otro el 18%. Bueno, pues tiene que ver pues cuando adaptamos los manuales con la maduración del sector y también del feedback que nos llega de los proyectos reales de nuestros clientes, que son clientes fundamentales, que son los asesores. En este caso siempre vamos a tener un número de elementos a evaluar que podrá variar en función del esquema, y nos va a decir el manual de qué materiales estamos hablando, a qué materiales le tenemos que exigir ese certificado de aprovisionamiento responsable. Como decía antes, BREEAM tiene una escala, clasifica esas certificaciones de aprovisionamiento responsable en base a niveles, y en base al nivel que tenga podrá conseguir más o menos puntos. Cuando hablamos de certificación de aprovisionamiento responsable, a todos se nos viene a la cabeza la madera, ¿no? Porque al final es un certificado que estamos cansados de ver, de aprovisionamiento, que lo tenemos en todas partes y que digamos que hasta hace poco era el único certificado de este tipo de aprovisionamiento responsable para un producto concreto. Ahora, como veréis, ya empiezan a aparecer más certificados para otros productos, pero ¿qué pasa con el resto de materiales de construcción que no tienen un certificado de aprovisionamiento responsable? Bueno, pues esto en BREEAM lo resolvemos con si el producto o la fábrica tiene un sistema de gestión ambiental, por ejemplo, una 14001, en función del alcance que tenga ese sistema de gestión, es decir, si el alcance cubre el proceso clave, y cuando hablamos de proceso clave normalmente nos referimos a la fabricación del producto, se le asignará un nivel, pero si ese sistema de gestión ambiental, su alcance va más allá, es decir, cubre el origen del material, la cadena de suministro, pues le asignaremos un mayor nivel. Por ejemplo, en cada manual os vais a encontrar una tabla como esta, en los que se tipifica para cada material cuál es su proceso clave y cuál es su proceso de cadena de suministro. Bien, por ejemplo, en el caso de un ladrillo, el proceso clave sería la fabricación del producto y la cadena de suministro, la extracción de la arcilla. Aquí os he traído, cuando os hablaba de que BREEAM clasifica en función de niveles, en función del rigor, en función del alcance, los sistemas los certificados que hay en el mundo de aprovisionamiento responsable, este es un ejemplo, ¿no? Este es un extracto del manual de vivienda que todavía no hemos publicado, o sea que os lo estoy un poco adelantando, pero tendréis que ver en cada uno de esos manuales cuál es la tabla. Hay una tabla similar
en la que puede haber alguna variación en temas de puntuación, es decir, en temas de niveles de asignación. Aquí podéis ver pues, la madera, por supuesto, digamos que estaría asignado con el mayor nivel, y luego aparecen ya dos certificados nuevos que son el de acero y hormigón, que son certificados recientes y que también cubren el alcance y el rigor para poder considerarlos como por parte de BRIAN con nivel 1. Y el resto de los materiales pues estarían aquí. Pues si el proceso, si el sistema de gestión, la 14001, EMAS, etcétera, cubre el proceso clave y el de cadena de suministro, conseguiría 2 puntos. Y si es un sistema de gestión que solo cubre el alcance, solo cubre el proceso clave, el proceso de fabricación normalmente, pues podría conseguir 1 punto. Insisto, hay que ir viendo en cada manual, en esos 4 manuales que tenemos, cuáles son los niveles que ha asignado BRIAN a los certificados de aprovisionamiento, teniendo en cuenta la temporalidad de los manuales. El siguiente requisito que vamos a ver es el del impacto ambiental de los materiales. Bien, aquí os traigo también un ejemplo de cómo se presenta el requisito en el Manual de Nueva Construcción 2015 que tenemos vigente. En este caso, el objetivo es impulsar, como os decía antes en los principios, el uso de herramientas robustas de análisis de ciclo de vida y además la especificación de materiales de construcción con un bajo impacto ambiental. Y esto se traduce en este requisito en concreto en que se dan dos opciones, es decir, se puede ir por la opción 1 o por la opción 2. Como veis, la opción 2, el hacer el análisis de ciclo de vida, digamos que es la más idónea, ¿no? En la que podemos ahí cuantificar los impactos del edificio, pero planteamos esa opción 1 para reconocer de alguna manera a todos los fabricantes que estáis haciendo un esfuerzo en hacer análisis de ciclo de vida y comunicarlos a través de declaraciones ambientales de producto. Por tanto, bueno, estas son las dos opciones que también, insisto, evolucionan en función del manual y siempre teniendo en cuenta la maduración del sector y el feedback de proyectos reales que nos llega, que luego os lo resumiré en una tabla. Como siempre, y teniendo en cuenta el enfoque a nivel edificio, es decir, no valoramos un producto de forma individual, sino que valoramos un conjunto de productos. En el caso del manual de nueva construcción, tenemos unas categorías aplicables de materiales y para poder conseguir ese punto del que hablábamos, si vamos por la opción 1, al menos el 30% de las categorías que están ahí detalladas tienen que tener una declaración ambiental de producto. ¿Vale? Si fuésemos por la opción 2, lo mismo, la filosofía es lo mismo. Hay que hacer un análisis de ciclo de vida. En este caso, valoramos la solidez, la robustez, las métricas que tiene detrás esa herramienta, sobre todo que sean homogéneas, y en función de eso concedemos unos puntos a la herramienta, pero lo que más valoramos es el alcance de los materiales, o sea, cuántos elementos del edificio, cuántos materiales del edificio se incorporan a ese análisis de ciclo de vida. Os decía antes que, bueno, que un punto importante en nuestros manuales, en los que están vigentes, en cuanto a las divergencias que pueda haber en la interpretación de algunos requisitos, es la evolución temporal, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el manual de vivienda que tenemos en el mercado, el del 2011, valora las autodeclaraciones y las tipo 1. Estamos hablando del año 2011. No había prácticamente, había algunas, pero había muy pocas declaraciones ambientales de producto. En el manual de nueva construcción valoramos solo las declaraciones ambientales de producto, las tipo 3, y valoramos de igual modo tanto las sectoriales como las específicas.
En el nuevo manual de vivienda, que es este a futuro, que ya es un futuro muy cercano, valoramos también solo las tipo 3, pero establecemos diferente puntuación en función de la tipología de la declaración ambiental. Es decir, si es una declaración sectorial, consigue menos puntos, si es una declaración de una familia de productos menos, y digamos que el top es aquellos productos que tienen una declaración específica, de una declaración ambiental específica de producto. Y como decía, el fin último, al final, no sé cuándo, pero será el poder hacer ese análisis de ciclo de vida global del edificio, en base a las mismas métricas, en base a las mismas normas, teniendo en cuenta los mismos parámetros, y que nos permita después no solo influir positivamente en el diseño a la hora de prescribir un sistema u otro, sino que nos va a permitir también tener, poder comparar, tener datos ambientales fidedignos, fiables de edificios, para poder comparar edificios de una misma tipología, edificios a nivel nacional, edificios a nivel internacional, y eso seguro, con toda seguridad, nos va a poder ayudar a tomar decisiones o a poder tomar o a definir estrategias políticas para mejorar en términos de sostenibilidad. Este sería un poco el resumen del requisito de impacto del ciclo de vida, que, insisto, es importante que lo consultéis en los distintos manuales. Y por último, el otro requisito en el que tenéis una capacidad de influencia es el requisito de calidad del aire interior. Este requisito no está en la categoría de materiales, está en la categoría de salud y bienestar, y es un requisito que tiene muchos créditos, y nosotros nos vamos a focalizar en el que realmente nos importa en el contexto de este webinar, que es el de los niveles de emisión de compuestos orgánicos volátiles. Aquí la exigencia también puede evolucionar en función del manual, y con esto quiero decir que en algunos manuales se pide que es X, o sea, por ejemplo, en el de nueva construcción se pide que 6 de los productos de una tabla determinada cumplan los niveles. Por ejemplo, en el nuevo de vivienda, en el 2020, se exige que 3 de 5, es decir, eso es importante tenerlo en cuenta, pero lo importante de cara al fabricante es lo que valoramos. Aquí os he traído la tabla que vamos a publicar en el manual de vivienda. En el manual de nueva construcción hay otra que es diferente, que solo tiene en cuenta los límites de emisiones de formaldehído, y ahí podéis ver, pues, para cada tipo de productos, los límites de emisiones que están establecidos: formaldehído, compuestos orgánicos volátiles y ante agentes carcinógenos, los límites de emisión y las pruebas, las normas con las que hay que hacer los ensayos. Y además, en el caso de las pinturas y barnices, pues además tendríamos que también, de acuerdo con las normas de comportamiento que están ahí, comunicar cuál es el contenido de COP del producto listo para usar. Y esto es un resumen, ya sé que muy resumido, de todo lo que hay en nuestros manuales, pero creo que lo importante es, sobre todo, que entendieseis ese contexto, este paraguas de BREEAM que está en todos nuestros manuales. Un poco resumiendo cómo lo abordamos, por si queréis después consultar los manuales. En azul os recuerdo que os he marcado aquellos requisitos que hemos visto hoy, que pueden tener cuestiones que os afectan más directamente. Estos son los que tienen que ver con edificios. Y por último, en BREEAM en uso, que es la metodología para evaluar la ocupación del edificio, que no está ninguno en azul, pero podrían estar todos, porque digamos que beben de los requisitos de nueva construcción y vivienda. Bien, hasta aquí un poco el resumen de los principios de BREEAM, con el que, bueno, lo que pretendíamos era dar respuesta a las preguntas más comunes, a ese resumen de preguntas que nos hacéis llegar muchas veces.
Y como cierre, bueno, creo que queda claro que BRIAM no certifica productos. BRIAM establece unas exigencias o unos criterios para valorar los productos. ¿Cómo conseguir que mis productos o materiales se valoren en BRIAM? Bueno, yo aquí os propongo tres modos de hacerlo, ¿no? Podéis descargar los manuales técnicos en nuestra web gratuitamente, seguro que ya muchos lo habéis hecho, teniendo en cuenta pues esa tabla, teniendo en cuenta ese escenario de manuales que también os pasé. Podéis, si en el caso de que no tengáis tiempo o que consideréis que es un tema complejo, podéis contactar con uno de nuestros asesores BRIAM, que ellos conocen las metodologías y os van a poder ayudar, o también podéis contactar con el GBC España, que tiene un servicio que se llama Plataforma de Materiales, en la que nosotros también participamos a través de nuestros asesores, en las que aportan, digamos, ese servicio de ayudar al fabricante a definir dónde pueden sus productos contribuir en los certificados, no solo en BRIAM, sino también en LEED o en este caso en el certificado verde. Y por mi parte, bueno, y por último, recordar a la pregunta de por qué hay diferentes exigencias, bueno, tener en cuenta los diferentes alcances, la fecha de publicación y los manuales. Y es importante que cuando os llegue una solicitud por parte de una constructora, de un cliente, de quiero que un producto que cumpla BRIAM. Bueno, pues que le preguntéis, vale, pero ¿qué proyecto estás haciendo? ¿De qué tipología es? O ponme en contacto con el asesor, porque él es el que me va a ayudar a definir con qué manual se está evaluando y cuál es la exigencia para ese manual. Y por mi parte, esto es todo. Recordaros que la semana que viene tenemos más webinars por si os queréis apuntar. Ahí están, también podéis consultarlos en la web. Agradeceros a todos mucho la asistencia y vamos a ver en el chat, a ver si lo puedo ver, si hay alguna cuestión. Voy a quitar esto. Estoy repasando un poco el chat desde el principio. Mara, Sé que mis compañeros... ¿Sí? Mara, Sí. ¿prefieres que te las vaya leyendo yo y así agilizamos un poquito Vale. la búsqueda? Vale, genial. Las tengo aquí recopiladas. Vale. Pregunta Irene, ¿la certificación a futuro de infraestructuras es en relación a la obra civil? Creo que se refiere a la primera parte que hablaste, Sí, mencionaste sí, es SQL. una certificación para obra civil, es una certificación que nosotros todavía no hemos adaptado a España, es un certificado que sí que se llama SQL y sí que se puede hacer a nivel internacional, pero ya digo, este año intentamos hacer aquí una formación, pero es verdad que en este momento aquí en España tampoco se está haciendo mucho en ese sentido y finalmente la formación se canceló, pero sí, sí. Sí se pueden certificar infraestructuras. Pregunta Victoria, ¿se puede certificar un sistema como el SATE? Es que BRIAM no certifica productos. Entonces, tendrías realmente que, si hablamos volviendo un poco al inicio de la presentación, el SATE entiendo que se puede hacer un análisis de ciclo de vida del SATE. No sé si hay alguna regla de categoría de producto específica para ese producto, pero yo ahí te animo que te pongas en contacto con los programas que hay en España, por ejemplo, con AENOR o con el Colegio de Aparejadores de Barcelona, que son los que realmente están, digamos, diseñando las reglas de categoría de producto que le aplican a cada producto y si hay una regla de categoría específica para el SATE sí que se podría hacer. Irene pregunta, ¿qué certificaciones pedimos a los materiales?
CE, ISO 14001, HDC. No te escuché la primera. Básicamente pregunta qué certificaciones pedimos a los materiales. Vale, si Y luego hablamos de puso algunos aprovisionamiento, ejemplos. vale, si hablamos de aprovisionamiento responsable, lo que valoramos es un sistema de gestión medioambiental. Estamos hablando de EMAS, 14001, no entiendo o no conozco las que me estás comentando, Jacobo, pero las podríamos ver y analizar. Vale, no os preocupéis porque las preguntas del chat, aunque las estemos resolviendo ahora, luego las repasaremos y os las pasaremos por escrito. Pregunta María, ¿qué herramienta ACV es más fiable? Yo eso no te lo puedo decir. Yo lo que puedes consultar, nosotros tenemos herramientas de ACV en nuestra calculadora de materiales. No he querido entrar tanto en ese detalle porque entiendo que no era objetivo de esta presentación, pero sí que nosotros valoramos las herramientas para el requisito de impacto del ciclo de vida y en base al rigor de la herramienta le concedemos más o menos puntos. Nosotros te podemos facilitar nuestra herramienta de materiales para que veas en este momento cuáles son las más valoradas por BREEAM, es decir, que cumplen unos requisitos que están tipificados por BREEAM. Y vuelve a preguntar María, en referencia al punto 3 de durabilidad y resiliencia de los materiales, ¿BREEAM establece algún tipo de clasificación de los materiales? ¿Cómo se evalúa este principio? No se establece no se clasifican los materiales. Esos son requisitos que aparecen nuevos, que todavía no hemos publicado, que están en el manual que vamos a publicar. Yo no voy a entrar ahora a detallarlos porque digamos que es algo que está un poco pendiente de publicación y no lo voy a hacer, pero lo que tienen que ver es con no se van a valorar certificados de materiales, sino que se valora la resiliencia, el comportamiento de ese material a degradaciones, por ejemplo, que tiene que ver con la contaminación, que tienen que ver con el cambio climático, que tiene que ver con adaptaciones futuras del edificio, pero no va a haber un rango de materiales mejores o peores. Pregunta Raquel, si el material de un fabricante ya ha sido certificado por una tercera entidad como cumplidor de los requisitos exigidos por BREEAM, cuando se renueve la norma, ¿será necesario volver a certificarlo? Si se refiere a la norma, la norma que, por ejemplo, la 15.804 que se acaba de certificar ahora, sí, o sea, las declaraciones ambientales de producto tienen una vigencia, tienen una caducidad. Una vez que caducan, el fabricante tiene que volver a hacer, análisis de ciclo de vida y la declaración ambiental del producto. El año pasado, digamos que había ahí un limbo porque estaba pendiente de publicarse la nueva norma 1584 que se acaba de publicar ahora. Si no se ha publicado estos días, se publicará en breve porque así lo ha comunicado el comité de AENOR que se encarga de ese tipo de normas y por eso no podían los fabricantes actualizar sus declaraciones ambientales de productos, pero yo creo que en breve ya lo van a poder hacer. Pregunta Isabel, ¿cómo se evalúa la fabricación con materiales de reciclaje? Ahí veíamos, no os traje la tabla entera, pero digamos que los materiales reciclados, por ejemplo, en el requisito de aprovisionamiento responsable, ya se le asigna un nivel, digamos, 1, ya tienen un mejor nivel a la hora de conseguir puntos. Irene pregunta si en calidad de aire interior solo se exigen COP. No, en calidad de aire interior es un requisito que tiene bastantes créditos y solo me centré en el de calidad, en el que tenía que ver con los COPs, porque digamos que es en el único en el que el fabricante puede tener una contribución más directa. Es un requisito
bastante amplio, que valora que se haga un plan de calidad de interior, por ejemplo, del edificio, que valora no solo que las emisiones de COPS de productos de construcción, sino que valora que después se haga una medición, una vez que el edificio está construido, de sus análisis de COPS. Se valoran varios aspectos y dependiendo del manual se valoran más o menos cuestiones. Antonio, pero insisto que nos pide solo nuestra me opinión. centré en el de compuestos orgánicos volátiles. Pregunta Antonio, en nuestra opinión, ¿qué herramienta base de datos es más robusta de cara a realizar un ACV? Ahí yo creo que ya lo he respondido al principio. BRIAM, para el cumplimiento del requisito, tiene una calculadora, que esa calculadora, primero, BRIAM valida las herramientas que hay disponibles o las que nos solicitan los propietarios de las herramientas. Validamos esas herramientas en base a una serie de datos, sobre todo al número de impactos que comunican y a qué partes del ciclo de vida cubre esa herramienta. En base a eso concedemos unos puntos a las herramientas de análisis de ciclo de vida. Eso es una calculadora que tienen a disposición nuestros asesores. Luis Alberto nos ha preguntado por el chat privado, ¿puedo sacar más de una certificación para una edificación BRIAM, WELL, LEED, etcétera? Si se puede, ¿cuál sería la secuencia para realizar las certificaciones? ¿Para qué quieren más certificación en un edificio? A ver, no sé si tiene que ver con que se puede certificar un desarrollo urbanístico, por ejemplo. Después, en los manuales de urbanismo ya se establecen requisitos para las edificaciones que van a venir después. Se puede certificar con nueva construcción, por ejemplo, un edificio de oficinas, y una vez que pasen 2 años de ocupación, se podría certificar con el manual de BRIAM en uso, que es el manual que evalúa cómo está operando, cómo está funcionando ese edificio en términos de sostenibilidad. Y ya tenemos algún ejemplo de edificios que se certificaron con nueva construcción y que al cabo de los años, porque llevamos ya 10 años en España y hemos certificado del orden de 700 proyectos, y ya hay, digamos que, edificios que están en esa fase, ¿no? Que ahora ya están ocupados, ya están en uso y quieren implementar la metodología BRIAM en uso y seguir mejorando el comportamiento del edificio en términos de sostenibilidad. Antonio pregunta si solo se valora positivamente que se haga un ACV, no los resultados de dicho análisis. Nos pregunta si es correcta esta afirmación. Sí, es correcta. Vamos a ver, en el origen de nuestros manuales, lo que se valoraba era el análisis del ciclo de vida y cómo éste influía positivamente en el diseño. Ese es el punto de partida de BRIAM y eso es lo que, por ejemplo, os podéis encontrar en el manual de vivienda. Es verdad que con el análisis de la situación, no digo del mercado, quiero decir del sector, digamos que BRIAM, no solo en España, sino que a nivel internacional ha ido dando pasos para atrás. Es decir, no podemos obligar a que se haga un análisis de ciclo de vida cuando no hay metodologías suficientes en el mercado, sobre todo que el prescriptor, los equipos de diseño no las conocen y sobre todo que no hay información de los productos que alimenten esas bases de datos. Por eso dimos esos pasitos para atrás y ahora estamos en este otro escenario. A veces BRIAM evoluciona hacia adelante y otras, como es este caso, pues se para a pensar y dice, tenemos que dar un pasito para atrás para conseguir, primero, que haya herramientas robustas, que el prescriptor las conozca y que los fabricantes de alguna manera vayan haciendo estos análisis de ciclo de vida que además, bueno, pues son complejos, costosos y que poco a poco los irán haciendo. Pero el fin último, insisto, es poder hacer el análisis de ciclo de vida. Hay 3 preguntas más y ya terminamos el turno de preguntas, este tiempo. Alberto nos pregunta, ¿en las pinturas, aparte de los COP, se le da valor al color de las mismas? No.
sea, en pintura se valoran, me voy a centrar en el manual nuevo de vivienda porque es el que ahora mismo tengo en la cabeza. Se valoran formaldehídos, se valora COPS, se valora carcinógenos y además el límite máximo de COPS. David nos pregunta, ¿por qué los aislamientos reflexivos nunca tienen DAP? ¿Es por su fabricación o por sus propiedades? Ahí me vas a perdonar, Alberto, se me escapa. Eso sí que sería una consulta que podrías hacer a ENOR, que es uno de los programas que hay en España para hacer declaraciones ambientales de producto y definir las reglas de categoría de producto que le aplican a cada material, o al Colegio de Aparejadores de Barcelona, que también tienen este programa. Y por último, Irene nos pregunta, ¿todas las herramientas de ACV validadas por BREEAM son de pago? ¿Podéis pasar un listado? Sí, os podemos pasar un listado. Sí, la mayoría son de pago, es que realmente no hay herramientas gratuitas a día de hoy. Vale, pues estas han sido todas las preguntas, Mara. Bueno, pues por mi parte nada más. Insisto, muchísimas gracias. Podéis descargaros todos los manuales gratuitamente en nuestra net. Quedamos a vuestra disposición para resolver consultas que os hayan surgido. Y gracias, María y Jacobo. Un saludo a todos.